Después de su retiro del fuero penal, el ex fiscal Marcelo Romero está en Radio Capital. Escucha su columna los miércoles a las 11:30 en Es lo que hay. Muy bien, y ya está presentado, está con nosotros Marcelo Romero. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Daniel, feliz día del periodista. Muchísimas gracias, para vos, Marcelo. Y todos tus colegas. Qué bueno que venís hoy, justo. Sí, la verdad que es un placer estar acá en este día. A todos aquellos que, como vos y como todo el equipo de esta casa, honran la libertad de expresión, de opinión, de reflexión, de crítica, porque el periodismo debe ser crítico. Sí, El resto es relaciones públicas, ¿no? Como dijo alguien por ahí. Ajá, Así exacto. que, bueno, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Y bueno, Ya sigamos honrando esa libertad que nos da nuestra Constitución, Bien. que protege nuestra Constitución. Bien. Muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias. Y bien, lamentablemente hoy, viste, arrancamos un poquito tarde tu columna, pero viste, siempre interesante, queremos escucharte, porque bueno, viste que habíamos hablado... Sí, del sistema penal, lo tuvimos que fragmentar porque se hizo largo. Claro. Hoy vamos a hacerlo un poquito más corto y bueno, lo más sintético posible, pero a su vez profundo, porque vamos a hablar del último eslabón del sistema penal, que es la cárcel, el sistema penitenciario, cuando ya el estado de inocencia de la persona sometido al poder punitivo del Estado fue destruido por el fiscal, y esa persona dejó de ser inocente y un tribunal decidió que era culpable y aplicó una sanción penal. Y remarco la palabra sanción, lo que hablamos más de una vez. El derecho penal es un derecho sancionatorio, no es un derecho de prevención, no es un derecho de advertencia, es un derecho sancionador. Ante la comisión de una conducta prohibida por el Código Penal, equivale, después de un debido proceso, de un juicio justo, una sanción penal. No siempre es privativa de libertad, porque multa, inhabilitación o a veces sanción de prisión o pena de prisión de no cumplimiento efectivo, es decir, de cumplimiento condicional, pero la cárcel es justamente la pena máxima, es decir, la privación de la libertad. Claro. Marcelo, cuando dice la prisión en suspenso, sí. ¿Es eso? La prisión en suspenso es una condena a la pena de prisión hasta 3 años. Entonces, hasta 3 años, el juez, si la persona no tiene antecedentes de condena, y considera que puede ser dejado en suspenso, está condenado a prisión, queda firme eventualmente, pero no la cumple en una cárcel. Con condiciones, por supuesto, con condiciones, sometimiento al cuidado de un patronato, eventualmente se lo puede hacer presentar ante la sede judicial, no cometer nuevos delitos, fundamentalmente no cometer nuevos delitos. Puede ser una vida medianamente normal, pero está, diríamos, en capilla. Claro, está en capilla. Pero puede trabajar normalmente, ejercer sus funciones normalmente. Sí. No hay ningún impedimento. Sí, hay restricciones, por ejemplo, salir del país, ausentarse de la provincia o de la ciudad por un tiempo prudencial. Lo puede hacer, pero tiene que pedir autorización. Está permanentemente controlado. ¿No lo hace? Se revoca la condicionalidad y va a la cárcel. Una persona que está condenada puede salir del país. Obviamente tendrá que presentar los pasajes de ida, los pasajes de vuelta, indicar dónde se va a alojar, en qué país. O dar todos los datos. Y el tribunal, por lo general, se le da traslado al fiscal. El fiscal acepta, si no hay ningún indicio. Ya el hecho de presentarse a pedir permiso indica que no se quiere profugar. No se está escapando, está diciendo, mire, tengo esta posibilidad de viajar por X motivo. No necesariamente tiene que ser un motivo negativo, puede ser un viaje de placer, lo puede hacer. Ahora, tiene que informar entrada, salida, etcétera. Hay restricciones. La persona está condenada, no es lo mismo que la persona que queda absuelta. Está condenada. Sí, está condenada. Pero no va a prisión. ¿Por qué no va a prisión? Porque se considera que penas hasta 3 años sería pernicioso el encierro, porque por lo general son delitos menores, son delitos correccionales. ¿Cuáles, por ejemplo? El hurto, el robo, las lesiones leves, las amenazas. Claro. O sea, delitos que no dejan de ser delito. Claro. Pero esa persona cumple esa condena. Sí. ¿No? 3 años. 3 años. Cumple la condena. Comete otro delito, ya tiene ese antecedente, una condena anterior. Sí, tiene un antecedente, claro. Supongamos que esa nueva condena, por decirlo de alguna manera, son también 3 años. ¿Qué pasa con el antecedente? Si hay un periodo entre el fin de la condena y la comisión del delito, es posible que la persona vaya a la cárcel. Si pasa un tiempo que se establece,
sobre la condicionalidad, la persona puede volver a gozar de una nueva condena condicional. Pero si es inmediata, si es en el medio de la condena, ni hablar. Claro, ya está. Sí, se revoca la condicionalidad y encima la segunda va a ser de cumplimiento efectivo. Pero si culmina la primera condena y al poco tiempo comete un delito, el segundo delito, si es condenado, va a ser de cumplimiento efectivo. Claro. En la cárcel. Bueno, ¿qué es la cárcel? Algo tan denostado, ¿no?, por los abolicionistas, por el progresismo penal, por cierta parte de la prensa, por los organismos de derechos humanos, por algunos autores, no abogados, ¿no? Por ejemplo, Michel Foucault, un gran crítico del sistema penitenciario mundial. La cárcel es una institución donde se institucionaliza la restricción de la libertad. La cárcel, el sistema penitenciario pertenece al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no aplica penas. El Poder Ejecutivo se encarga que se cumpla una sentencia judicial, en este caso privativa de libertad, dispuesta por la autoridad judicial competente. Pero el Poder Ejecutivo no aplica penas. O sea, es un error decir el gobierno encerró, el gobierno liberó. Liberó, claro. Cuando no pasó con el tema de la pandemia fue cuando se puso más evidente, ¿no? Exactamente. No es el gobierno, no es el Ejecutivo, siempre es el judicial. Lo que sí hace el Ejecutivo es cumplir con la condena judicial. Da cumplimiento, es decir, si un juez ordena que fulano de tal tiene que estar tantos meses o tantos años en un sistema de encierro carcelario, cumple, ejecuta esa condena y lo aloja en un establecimiento adecuado. Claro. Sácame esta duda, Marcelo, una cuestión histórica, que Sí. siempre lo leo hasta ahora, cuando se cumplen los aniversarios de asunción de determinado gobierno, me quedo ahora, otra vez, lo vuelvo a leer, se cumplieron 50 años de la asunción de Cámpora al gobierno de la Nación, ¿no? Gobierno nefasto si lo hubo. Nefasto. Lo único que se recuerda es que dice liberó a los presos, a los montoneros, ordenó liberar. ¿Es así? ¿Él? Sí. Ahí fue porque fue presionado, iba a haber una ley de amnistía. Eso, ley, claro. La ley de amnistía había salido para, teóricamente, presos políticos y fue tanto la presión que directamente se abrieron las puertas de la cárcel de Devoto. Claro, Y de el Caseros. mismo día cuando asume. El mismo día, el 25 de mayo de 1973, Entonces, día aciago para la historia argentina. Se abrieron las cárceles, salieron hasta delincuentes internacionales, entre ellos un secuestrador francés, que el gobierno francés no podía entender cómo estaba en libertad. Directamente tomaron las cárceles por asalto, los grupos radicalizados de aquel entonces, y se abrieron las puertas por una orden directa de él. O sea, no se esperó que el Congreso sancionara esa ley de amnistía que se había prometido. Claro, Y bueno, fue una soltura masiva. Claro, pero eso es orden sí del gobierno. El gobierno no ordenaba nada. El gobierno era un desgobierno, era una anarquía. O sea, no sé si Cámpora dio la orden o directamente lo pasaron por encima. Son secretos de la historia que se van a develar cuando no estemos más en este mundo, ¿no? Claro. Pero aparentemente ni siquiera tuvo la oportunidad de decir abran la cárcel, sino que la abrieron. Claro, eso habla de un descontrol terrible. Descontrol. O sea, el primer día había descontrol, ¿no? Por eso fue un gobierno nefasto. Pero va a quedar en la historia como el presidente que liberó a peligrosísimos delincuentes, no solamente terroristas, sino de delitos comunes. Claro. Por eso no tiene nada que ver con el sistema penal, no tiene nada que ver con... Por eso el ejemplo, ¿viste? Porque lo siguen diciendo ahora, actualmente. No tiene nada que ver con la ley de amnistía, que es una ley del Congreso, con el indulto, que es una facultad presidencial, en la provincia de Buenos Aires con la conmutación de penas, que se diferencia el indulto, que es el cambio de una condena menor por la que se había sido condenado. Entonces, es una suerte de indulto, pero no es el perdón total, sino que es un perdón parcial, pero la persona puede recuperar su libertad. Claro, ahí está. Pero bajo ningún punto de vista un gobierno dice, no, hay que liberar. No, el gobierno no libera. Siempre sí. El presidente puede indultar. Puede indultar a una persona, es una facultad constitucional del presidente, y en el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, la conmutación. Claro. Es parecido, no es igual, pero tiene sus diferencias. Sigue vigente la conmutación. Sigue vigente, sí, por supuesto, pero es para casos excepcionalísimos. Y el Congreso tiene la facultad de dictar leyes de amnistía, total o parcial. ¿Qué puede ser un caso excepcionalísimo? Y una persona que esté en peligro de muerte, una enfermedad terminal,
que esté cumpliendo prisión perpetua y que el gobernador conmute o el presidente indulte. Claro. Pero hoy en día, con las leyes de ejecución de la pena, los jueces, sin necesidad de recurrir a estas facultades constitucionales del Ejecutivo, pueden disponer, por ejemplo, un arresto domiciliario que se puede dar hasta en un hospital, sobre todo con las cuestiones humanitarias, ¿no? Y hemos tenido un montón de casos de gente que no puede ser tratada de su enfermedad terminal en la cárcel y entonces se concede una suerte de arresto domiciliario en una institución médica, o a veces cuando hay internación en la casa, que se puede hacer solventada, también se autoriza. Claro. Y ahí la fiscalía no se opone. Claro. Marcelo, y el famoso 2x1, que en la década del 90 estuvo muy arraigado también, eso no... Eso fue derogado, fue derogado. Si bien se aplica para casos en que hay todavía detenidos de aquella época. Se contaban dobles los plazos de la prisión preventiva, porque la prisión preventiva, la persona está detenida, está efectivamente presa, pero no tiene sentencia. Entonces, cuando se dicta la sentencia y si es condenatoria, hay que computar los días que estuvo preso por prisión preventiva. El 2x1 que hacía, achicaba la mitad. Claro. Claro. Por 2 años se contabilizaba uno solo. Se contabilizaba doble. Era un disparate. Era. Esa fue la gran solución que encontró el gobierno de aquel entonces para la superpoblación de las cárceles. Lo que siempre hablábamos, ¿no? Es decir, los gobiernos como no quieren... para afuera, ¿no? La pelota para no hacerse como cargo. en el rugby, pasan la pelota para atrás y quedan offside. Claro, porque la cosa es pasarla, no para afuera. Porque para afuera es uno el que la saca. No, esto es pasársela a otro. Y bueno, eso lamentablemente sucede. El 2x1 es nefasto. Si me preguntás, ¿hay que construir más cárceles? La respuesta es un contundente sí. ¿Es agradable? No. ¿Es simpático? No. ¿Es políticamente correcto? No. Por eso los políticos no quieren construir cárceles, porque no quieren la foto cortando cintas en un precinto. Porque del otro lado le van a decir, ellos construyen cárceles, nosotros construimos hospitales y escuelas. Cuando en realidad hay que construir escuelas, hospitales y lamentablemente cárceles. Y también cementerios, porque cada vez hay más personas. Crecimos. O sea, es una cuestión matemática. No es agradable construir cementerios o ubicar lugares para enterrar personas, pero bueno, es una realidad. Es una realidad. Y el delito, el crimen, es inherente al ser humano. O sea, vamos a seguir teniendo, por más sistema de prevención que haya, el criminal va a seguir existiendo, el crimen va a seguir existiendo. Salvo esos países que son casi de otro planeta, donde no hay presos, tienen que importar presos, donde la gente, el único falta que comete es a lo mejor una borrachera. Son otras sociedades que no tienen absolutamente nada que ver con el mundo latino y mucho menos con el mundo rioplatense y mucho menos con el argentino. Sí. Marcelo, ¿y ha habido casos que, por ejemplo, ante la orden de salida de un preso que dice, bueno, por un determinado beneficio, dice, no, yo no quiero salir? ¿Ha habido casos de eso? ¿Que algunos no quieren salir del encierro? No lo sé, pero se va igual. No se puede quedar. Bien, si no es optativo. No, sería privación legal de la libertad, no. No. Bien. La persona, por más que diga, yo me quiero quedar pero no tengo dónde ir, a lo sumo se le informará al patronato de liberados. Miedo, no sé. Sí, pero sale. El Ejecutivo no puede tenerlo un minuto más del día que se ordena la libertad. Le comunicará al juez, le comunicará a las autoridades, a los ministerios correspondientes, pero la persona no queda en la cárcel. No es un hotel. No es decir, no tengo dónde ir, no tengo familia, no tengo amigos, me van a matar. Será sometido a otro régimen, pero no puede estar en la cárcel. Una vez que el juez dispone la libertad, es automático. Es más, para el servicio penitenciario, una orden de libertad quema. Llega, ahora es electrónico, pero antes llegaba el oficio, quema. Así sea el 25 de diciembre a las 11:35, el jefe tiene que ir, dejar a la familia y decir, tengo que liberar a un preso porque acaba de llegar el fax. Hablo el fax en el antiguo, ¿no? Cuando llegaba el papel. Ahora es digital, electrónico. No, ni un minuto puede estar. Porque si no sería privación ilegal. Es privación ilegal de la libertad. ¿Y ya puede haber una denuncia contra quién? ¿El servicio penitenciario? Contra el servicio penitenciario. Sí. De hecho, a veces hay demoras que se documentan porque hay un reconocimiento médico legal que se hace a su egreso. Está el tema de los valores que pueden estar depositados en la caja fuerte, pero el hombre ya está en libertad, no está en la celda, está en las oficinas administrativas de la unidad.
esperando su salida. No es que, porque no puede ser todo automático. No, claro. O sea, algún valor, a un anillo, a un reloj que está guardado en la caja fuerte, se le entrega, se hace un depósito, se firma el recibo, se hace un reconocimiento médico legal para que después no diga me pegaron antes de salir. Claro. O sea, el servicio va cubriendo todas las instancias, y después la persona estará la familia esperándolo afuera o un amigo y se va caminando. Pero cuando el juez ordena la libertad, dice, se ordena su inmediata libertad. Esa es la frase que se usa, su inmediata libertad. Automáticamente la persona es sacada de su celda o del pabellón de aislamiento, donde esté, y es trasladado a las oficinas administrativas para formalizar su egreso de la institución penitenciaria. La diligencia, digamos, ¿no? Claro, la diligencia. Exactamente. La persona está sola. Viste que hay personas que están solas en el mundo. Sí. No tienen familiares, nada. Y tal vez manifiesta eso. Y ahora, ¿dónde voy? No tiene nada, no tiene casa, no tiene... Bueno, en otras partes del mundo... ¿Se hace cargo también así el Estado? Y debería. Para eso está el Patronato de Liberados. Lamentablemente el Patronato de Liberados no está cumpliendo adecuadamente su función porque está sobrepasado. No digo que los funcionarios no quieran cumplir con su función, pero no dan abasto. ¿Cuál es la función del Patronato de Liberados? Lo que acabas de preguntar, por ejemplo. Controlar justamente las personas que están egresando de la unidad penitenciaria, no solamente por cumplimiento de la condena, sino también, por ejemplo, los que están con libertad condicional, libertad asistida, salida transitoria, las personas que están condenadas con ejecución condicional, las personas con suspensión de juicio a prueba, personas que están sometidas al poder del Estado, pero que están recuperando su libertad, en vías de recuperarla, o que ya están con libertad condicional. El Patronato de Liberados es justamente la institución que los debe cobijar, y eventualmente hay bolsas de trabajo, hay planes de estudio, es decir, para que la persona pueda de una u otra forma ir reinsertándose en la vida comunitaria de todos los días. Claro. Eso hay que reforzarlo. Con los menores pasa exactamente lo mismo. ¿Patronato de Liberados es lo mismo para menores? No, es diferente porque las penas en los menores son mucho más acotadas. Realmente en delitos muy graves el menor queda detenido, sino por lo general recuperan rápidamente su libertad. Y es un sistema completamente diferente. Hay otro fuero, que es el fuero de responsabilidad penal juvenil, otros funcionarios que no se confunden con los de mayores. Claro. Y el Patronato de Liberados sí, también depende del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, exactamente. Claro. Sí, por supuesto. Son dos instituciones que hay que reforzar, la cárcel y el Patronato de Liberados. Sin una cárcel que funcione adecuadamente, no sirve de nada, y ahora hacemos un raconto: la inteligencia criminal, la prevención, la investigación y el juzgamiento. Todos los eslabones que estuvimos charlando en estas 3 jornadas no sirven de nada si la cárcel sigue siendo un depósito de seres humanos, si la cárcel sigue siendo un posgrado del delito. Por eso, ojalá nos escuchen los aspirantes a la función pública que están compitiendo y piensen que no solamente hay que prometer más policías en las calles, que es lo que se ve, sino también trabajar en lo que no se ve, en lo que no se quiere hablar, en lo que siempre se quiere esconder, que es la cárcel. Empecemos por el final para tener un buen principio. Cerradito, pero mirá, hasta con moño. Fue la columna de Marcelo. ¿La pasaste bien, Marcelo? Siempre. ¿Sí? Me siento como en casa, y esto no es porque... Esa es la idea. Esa es la idea. No es camelo, como decían los abuelos. Camelo. Yo me siento como en casa porque... Bueno, yo te lo dije, es mi vocación frustrada, ¿no? El periodismo. Y me encanta el micrófono. Lo sé muy bien. Sí, y la radio tiene una magia, porque uno sabe que del otro lado hay mucha gente escuchándonos. Mucha gente. En la televisión, que también es mágico, a mí me encanta la televisión, es algo diferente. Porque no existe esta intimidad. Tenés a todos los técnicos atrás, los iluminadores, los cámaras, la gente que se mueve, gente que te hace señas, el periodista que está por el retorno, lo están enloqueciendo del control. Acá parece que estamos aislados, pese a que están las chicas ahí cuidándonos. Cuidándolo. Pero bueno, la magia también tiene que ver con algo que yo defiendo a ultranza, que es la docencia. También, Marcelo, cuando uno ejerce la docencia, yo creo que es lo más maravilloso que hay para ejercer cualquier tipo de profesión. Por supuesto. ¿no? Incluso el derecho, la abogacía, la medicina, tenés el plus de ser docente y ya más maravilloso todavía. Coincidimos. Gracias, Dani. A vos, querido.